Une con nosotros por esta transmisión, sean bienvenidos. Y qué bueno es alabar al Señor, ¿no? No sé cuántos gozaron mucho con los cantos, con las alabanzas, y eso es lo que debemos de traer al Señor, entrar por sus atrios con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Es algo esencial, es algo que el Señor espera de nosotros. Y cuando se trata de recibir la palabra, pues dispongamos nuestro corazón. Ya los niños pasaron a su clase, nos quedamos aquí la congregación, los adultos, y yo le pido que en el nombre del Señor dispongamos el corazón para recibir la palabra. Recordaba las palabras del apóstol Pablo que le dice a Tito, ¿verdad? Tú habla la palabra conforme a la sana doctrina. Y que los ancianos, le dice, sean sobrios, sean prudentes, que ellos sepan llevar una vida conforme a la fe, pero una fe sana, y que también sean pacientes en el amor. Y qué importante es cuando alguien se para aquí, el pastor o quien el pastor delegue, y haga eso, pues porque debemos de instruir a la congregación, al pueblo de Dios, para que todos juntos vayamos aprendiendo, todos juntos adquiramos sabiduría, y esa sabiduría, dice la Escritura, que es el temor al Señor, es el principio de comenzar a ser sabios. Así que yo le invito a cada uno de ustedes, los que estamos aquí, los que nos van a ver, los que nos están viendo, que dispongamos el corazón. Y en esta tarde voy a invitar a Giovanni, que él lo hemos invitado para que comparta la palabra del Señor. Así que el tiempo lo vamos a dejar con él, y que el Señor lo bendiga a cada uno. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Para mí es de veras, no es solo por decirlo, sino que siempre es un honor, esa es la verdadera palabra, poder hablar del Señor. No solo es algo que me gusta hacer, sino que también creo que es un honor, un privilegio poder compartir lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha hecho en nuestra vida, y compartir su palabra sobre todo. Así que hoy, cuando preparaba esta prédica, no hallaba cómo titularla. Yo quiero hablar esta tarde, en realidad, de un tema que es bien importante, que tal vez lo hemos visto, lo conocemos, pero lo hemos visto de diferente forma. Hoy quiero enfocarlo un tanto diferente, y le puse en realidad este nombre cuando Dios nos envía un Saulo, pero a la vez ponía: no limites la misericordia de Dios. Los dos nombres lleva: no limites la misericordia de Dios, cuando Dios nos envía un Saulo. Todos conocemos la historia de Saulo de Tarso. ¿Se recuerdan ustedes? Vamos ya sé. Qué bonito esto. Solo se toca y ya cambia, voy a tener cuidado. Tengo en esa imagen la conversión de Saulo de Tarso. Todos conocemos lo que la Biblia dice respecto a la conversión de él. ¿Quién era Saulo de Tarso? Creo que por ahí podemos empezar para recordarnos y para poner el contexto. Saulo era un hombre muy educado, judío, de una familia acomodada. Llegó a Jerusalén a estudiar la ley,
Desde joven, sus padres lo pudieron hacer, enviarlo. Fue educado por un rabí, el mejor, Gamaliel su nombre. Aprendió, era muy celoso, conocía la ley, muy celoso de la ley. Y era tan celoso del cumplimiento de la ley que cuando seguramente él se dio cuenta que Jesucristo predicaba, porque lo ha de haber visto predicar, según los historiadores, tendría entre unos 5, 10 años menor que Jesús, y lo ha de haber visto predicar en alguna oportunidad, pero seguramente cuando el Señor fue crucificado, resucitó y el cristianismo que ahora conocemos comenzó, a él no le gustó. Él dijo, estos llamados cristianos, bueno, no eran llamados cristianos todavía, estos del camino decían, están haciendo algo que va en contra de mi creencia, de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que cómo he sido educado. Y entonces comenzó una tarea que según él era buena, y era perseguir a los llamados cristianos, a nosotros en aquella época, perseguirlos, apresarlos, hombres, mujeres, llevarlos a las autoridades, que siguieran un juicio, sentenciarlos, y esa era la labor de él. Donde aparece algo que llama mucho la atención, es de que Esteban, un discípulo del Señor, es apedreado. No quiero, solo estoy tratando de recordar quién es él. Y es muerto Esteban a pedradas, pero él estaba dando un mensaje, estaba hablando del Señor. Y ante este joven llamado Saulo, llegan a poner la ropa de Esteban, y él presencia la muerte de Esteban. Imagínense Esteban muriendo y pidiéndole perdón a Dios por aquellos que le estaban matando, asesinando. Sí, y él creo que fue como una estrella que se puso acá, conseguí hacer esto. Y seguía con esa labor. Pues un día de tantos viene y consigue autorización para ir a otro lugar, a traer presos cristianos. Y ya todos conocemos que cuando iba en el camino, ¿sí?, con las cartas de autorización, el mismo Jesús resucitado se le aparece. Y es entonces cuando él, sabemos esta imagen, nos dice, cayó al suelo, no iba solo, iban más con él, y de repente oye una voz: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, el que tú persigues. Y los otros se quedaron viendo qué está pasando aquí, oyen la voz, pero no miran a nadie. Y él tirado en el suelo, no podía ver, hay una luz, pero él no podía ver. Y entonces lo llevan a la ciudad a donde él llegaba, a donde él quería llegar. Y ahí quiero comenzar el mensaje de hoy. Porque muchos lo enfocamos en la conversión, aquel mal hombre que luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, escribió casi, es el escritor, el mayor escritor del Nuevo Testamento. De los libros del Nuevo Testamento él escribió alrededor de 13, creo yo, por ahí. Y la enseñanza de Pablo es para todos y de todo escribió. Tuvo una conversión tan genuina,
tan impactante para él y para la vida de mucha gente después. Dios hablando a través de él. Pero Dios lo hizo. Pero Dios siempre trabaja por medio de personas. Dios utiliza a los que se dejan utilizar. Y es ahí donde quiero enfocarme esta tarde. En Hechos 9, 10 al 14. Ahí dice, lo voy a leer para que tengamos también el contexto. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Hoy vamos a hablar un poco de la palabra del Señor enfocándonos en Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ese fue el diálogo que se entabló entre Ananías y el Señor. Mientras esto ocurría, Pablo estaba en la casa de una persona llamada Judas, en la calle derecha. Dicen que esa calle todavía existe. Todavía existe, es una de las calles más antiguas del lugar. Quiero que vayamos desgranando este diálogo. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Según los datos históricos, según la misma Biblia, el libro de Hechos dice que era una persona, un hombre llamado Ananías, un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Era conocido por ser muy devoto, una persona dedicada. Se cree también que Ananías fue uno de los 70 o 72 discípulos del Señor. Era una persona dedicada al servicio en aquella época. Y dice, un creyente en Damasco llamado Ananías. Y miren lo que pasa, el Señor le habló en una visión. El Señor le habló, quiere decir que el Señor habla. Pero cuando decimos el Señor habla, no es solo decir, sí, habla. Realmente habla el Señor. Yo sé, supongo que a los que estamos acá, Dios nos ha hablado en más de alguna oportunidad, o varias veces, de diferentes maneras. A él le habló en una visión. O sea que el Señor habla a través de visiones. Pero también el Señor nos habla a través de otras personas. El Señor nos habla a través de vallas publicitarias. Aquí no se miran mucho, pero a través de eso también nos habla el Señor. Nos habla a través de un mensaje. Principalmente nos habla a través de la Biblia. Su palabra es su palabra. ¿Cómo hablamos nosotros? Por medio de la palabra. Nos comunicamos. Así habla el Señor. A través de la radio, de la televisión, de una película, a través de la naturaleza. Dios nos habla de diferentes formas y nos habla hoy. Nos habla en cualquier momento. Lo que debemos de hacer es estar en comunicación, en contacto con Él, porque si no
Si queremos de repente oír la voz de Dios solo así por así, no creo que vaya a ser tan fácil. ¿Cómo nos comunicamos con alguien? Cuando permanentemente estamos en contacto. ¿Cómo nos van a contestar el teléfono? Sí, estamos en contacto, pero si no tienen nuestro número, dice número desconocido, yo soy uno. Yo no contesto. Mi mamá es la otra, que ella peor, no contesta. Números desconocidos. El Señor sí sabe quién es, pero que lo llamen solo cuando hay necesidad. El Señor tiene sus formas de comunicarse con nosotros, nos habla. Yo recuerdo que en una oportunidad, no sé si se los he comentado, estaba yo llegando al trabajo en Guatemala, llegué temprano, yo siempre llegaba, me sentaba, leía la Biblia a veces y si no me ponía a orar temprano. Y ese día yo llegué temprano y le dije, Señor, siempre te hablo yo, siempre te hablo yo, en las mañanas. Hoy te quiero pedir que tú me hables a mí. Yo no sé qué vas a hacer. Y me recuerdo perfectamente lo que le dije. Yo no sé qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer. Si me vas a hablar, voy a oír una voz, o cómo lo vas a hacer, pero por favor, con todo respeto te digo, yo me callo ahorita y tú, háblame por favor. Y miren, yo estaba terminando de decir, háblame por favor, yo me callo ahorita y volteo a ver así. Y aquí tenía una librera y ahí estaba entre los libros una Biblia. Y fue cuestión de segundos. Yo me puse a reír porque el Señor ya me contestó. Y entonces me levanto, agarro la Biblia y no vayan a creer que yo soy de aquellos que, bueno, a ver qué me dice el Señor. Aquí. No matarás. No, entonces. No. Y lo abro y lo dejo así y veo. Proverbios 3, no se me olvida a mí. ¿Qué decía? Fíjense, no les voy a contar, hasta ahí les voy a contar. Decía, inicia Proverbios 3, léalo. Ahí hay muchas, llamémosles fórmulas de vida. Si queremos salud, si queremos vivir más allá de lo que nos han dicho, ¿qué debemos de hacer? Pero inicia, hijo mío. Con eso tuve yo para decir, el Señor me está hablando. Me estaba hablando el Señor. Cualquiera diría, no, hombre, bueno, como decía un primo que ya falleció, esa es mi historia, esa es mi experiencia, nadie me la va a quitar. Me la crean o no me la crean. Así es. Y entonces el Señor habla. Por eso les digo, el Señor habla. Y tengo muchas experiencias, varias experiencias. Y a veces uno cree que no ha tenido tiempo de orar por el trabajo o que esto, y cree que lo que uno hace es lo necesario para que el Señor le hable. Y no es así tampoco. No estoy diciendo que no ore ni que no lea la Biblia, hay que hacerlo si uno quiere estar más cerca, pero no es estrictamente necesario para que el Señor le hable a uno. El Señor le habla a uno. A veces por medio de un canto. Y de repente la presencia de Él en uno y uno dice, ¿qué me está pasando? Pero es el Señor hablando. Tengo de veras varias experiencias en ese sentido. Yo le agradezco al Señor por eso. Pero aquí a él le habló en una visión y miren, el Señor le dice su nombre. Ananías le dice. Imagínense el Señor siendo, yo hoy en la mañana le decía, Señor, tú eres el creador de todo.
Dios del universo. Estás ocupado, estás ocupado ahorita, no sé qué estás haciendo, pero tienes el tiempo, Él lo puede hacer, de venir y oírnos a cada uno. Fabricio, Maritza, Néstor, feliz cumpleaños, dice el Señor, feliz cumpleaños. Sí, nos conoce por nombre, nos conoce por nombre, y eso es así. Él sabe nuestro nombre, el de ahorita y el que tenemos ya, que aún no lo sabemos nosotros. Y Ananías dice, rápido, oyó la voz de Dios en una visión y le dice, sí, Señor. Ananías no se puso a pensar como muchas veces nosotros lo hacemos, que el Señor nos está hablando y comenzamos nosotros. ¿Será? No, ese soy yo, esa es mi cabeza, ese es mi pensamiento. El Señor te está hablando. A veces no creemos. Y cuando nosotros no entendemos, no respondemos a la voz de Dios. En una oportunidad estaba yo en Guatemala, en la iglesia, y como 6, 7 filas así para abajo, yo estaba en la orilla, y entonces de repente había una persona, un hombre, no lo conocía, no lo conozco, y de repente algo me decía a mi mente, ve a orar por él. Y yo dije, no, soy yo. Ese es mi pensamiento. No, ve a orar por él. 2 veces. Y yo, no voy. Pero ¿qué tal si llego y me va a decir, ¿y usted qué? Ve a orar por él. Dije yo, no sé, yo así ya iba, no iba. Cuando en eso veo que venía alguien más caminando, bajando las gradas. Pasó a la par mía. ¿Y qué van a creer? Se fue a orar por esa persona. El Señor me estaba hablando, pero yo no entendí, yo no reconocí su voz, creí que era yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos de estar atentos a la voz de Dios y hacer. Nosotros sí sabemos cuándo el Señor nos está hablando y sabemos cuándo somos nosotros, cuándo es nuestro deseo. Las palabras van a salir. No nos vamos a inventar nada. Cuando el Señor nos habla, y a él le habló en una visión, y Ananías inmediatamente reconoció la voz de Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Hagamos como Ananías. Sí, Señor. Como en algunas versiones dice, heme aquí, ¿verdad? Y otros dicen, envíame a mí, heme aquí estoy, envíame a mí. No hagamos como, iba a decir como otros, no hagamos como yo he hecho. Heme aquí, Señor, envíalo a Él, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. No, pero miren, Él escucha la voz de Dios y le responde a Dios. Y el Señor viene y le dice, era un diálogo, ve a la calle llamada derecha. Ve, le da una orden, ¿sí? Una orden, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Fíjense, el Señor viene y le da
Muchas gracias. Gracias. No, déjamela también. Le da instrucciones directas. Ve a la calle y le dice con detalles. Llamada derecha a la casa tal. El Señor conoce todo. Dirección. ¿Sí? Cuando llegues, y de una vez ve, y el Señor sabe que va a ir. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso. No le dice todo de una vez. Por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. En este momento, pero cuando le dice un hombre de Tarso, que se llama Saulo, ya me imagino la expresión de Ananías. Pero el Señor le dice, en este momento está orando. Y no haya Ananías, Saulo. Este Saulo y arregla en su mente, de Tarso, Saulo. Este es Saulo de Tarso. ¿Y qué hace? Pero el Señor le dice, le he mostrado en visión simultáneamente. El Señor está actuando. Esta es una prueba de la omnipresencia, omnisciencia de Dios. Simultáneamente hablando con Ananías y hablando con Saulo. Y le dice, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, no a otro, a ti, que entra a la casa que ya te dije y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Para que recobre la vista. Y entonces, él ya está hablando del futuro, el Señor. Ya le está diciendo qué es lo que va a pasar cuando él llegue. ¿Y qué hace Ananías? Ananías, yo creo que aquí, ¿qué es lo que hace Gustavo Giovanni? ¿Qué es lo que hace? Bueno, mejor solo yo. Responde de una forma. Dice, pero Señor, como dice, Señor, Ananías ya sabía de quién le estaba hablando. El hombre que había estado presente cuando Esteban fue muerto, apedreado. Y no solo Esteban, muchos más. Los llevaba arrastrados a la cárcel. Y era legal lo que hacía Saulo. Sigo mencionando Saulo porque era su nombre judío. Y hasta ese momento así se le conocía. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. O sea, Señor, yo ni lo conozco, pero sí tiene una reputación mala. He oído lo que él ha hecho a los creyentes, él era creyente. Entonces, como quien dice, Señor, ¿me vas a mandar a mí allí donde está ese que mata a los creyentes? ¿De verdad, Señor, me vas a mandar a mí? ¿Qué estaba pasando? El temor llega y se quiere apoderar de Ananías. Ahora, era justo lo que él estaba pensando. Él estaba pensando como un ser humano, con lógica humana. Pero ya hemos hablado de que la lógica humana no es la lógica de Dios. Pero él sí actuó bajo una emoción humana, el temor. Pero como emoción ahí está. Pero cuando dejamos que se apodere de nosotros es diferente. ¿Quién le estaba hablando? El Señor. Ve, pero Señor, ¿qué es lo que hemos oído? Por eso debemos de tener cuidado con lo que oímos. Por eso es de que debemos de saber discernir qué es lo que nos dicen. Porque mucha gente, a usted no le pasa, que mucha gente comienza, tal vez en el trabajo, en la calle, en donde sea,
que hay gente que dice, la situación está mala, usted, y se va a poner peor. Y miren, y ya oyó que dicen que nos estamos llenando, dejando. El enemigo de nuestras almas actúa sutilmente. A veces creemos que, no, pero no, hay que tener mucho cuidado en qué es lo que oímos. Y de lo que oímos, qué es lo que dejamos en nuestra mente. Porque se queda ahí, se queda dando vueltas. Y nos puede afectar. Él oyó. Ahora, muchas cosas de las que oímos son mentiras, especulaciones. Algunas son verdad. Por eso tenemos que discernir con su ayuda. Y él dijo, he oído a mucha gente, no a unos poquitos. Miren lo que estaba diciendo Ananías. He oído a mucha gente. No me contaron ahí nada más. Y luego todavía le dice, y además, no solo ha oído, además, ya Ananías sabía, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Era cierto lo que decía esta última parte? Por supuesto, si a eso iba Saulo. O sea, él viene y analiza todas las circunstancias, bajo una lógica, repito, humana. Era cierto. El temor llega. Allá nosotros, si nos llega a abrazar. Allá nosotros si nos dejamos abrazar. El temor actúa así. Inicia como, no, pero, ¿cómo vas a ir? Imagínense que hubiera estado con alguien más, Ananías. No sé si estaba con alguien más y le hubiera dicho, pero ¿cómo vas a ir? No, manda a alguien más. Como algunos hacen, ¿verdad? O sea, ahí sí hubiera sido otro Ananías. Si le dice, heme aquí, envíalo a él. Ahí sí, se le aplica. Pero no, Ananías dice, todas las circunstancias las analizó. Pero ¿qué pasa? El Señor le dijo, cuando oye la respuesta de Ananías, Ananías no estaba rebelándose. Ananías estaba contestando desde el temor que él sentía. Y dejó por un lado, por un momento, la fe. Porque estoy hablando con Dios, estoy hablando con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dudó de ¿será que soy yo mismo el que estoy hablando? Pero si ya le habían dado la dirección, el nombre de la persona que vivía ahí, qué estaba pasando allá adentro, quién estaba allá adentro. Ve. Y entonces cuando el Señor mira eso, le dice, ve. Segunda vez que le dice, ve. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel. Le cambia la forma de ver a Ananías. Le cambia la forma, su perspectiva. ¿Sí? Ananías miraba al hombre que hacía daño, que había matado, que llevaba autorización para arrestar, incluyéndolo a él, sobre todo a él, que era conocido en ese lugar. Pero el Señor viene y le cambia y le dice, Ananías miraba a un asesino, ¿sí? Un enemigo del cristianismo, de los creyentes. ¿Y el Señor qué miraba? Un instrumento elegido. Entonces, pero ¿cómo va a ser eso de que el Señor está viendo un instrumento en este semejante? ¿Sí? No.
El Señor le cambia y le dice, lo he elegido para llevar mi mensaje a gentiles y reyes. Ya el Señor el Señor no estaba viendo el pasado. El Señor estaba viendo el futuro. Nosotros muchas veces juzgamos a una persona por su pasado. No sabemos cuál es el futuro que el Señor tiene para esa persona. Entonces, de ahí se deriva, ¿qué haces cuando te van a enviar a un Saulo? Cuando te envían un Saulo, vas a quedarte, no, es que esta persona, es que en el trabajo, no, yo lo conozco, y yo le tengo que hablar del Señor, pero no espere que le digan, hijo mío, hija mía, ve a hablarle a fulano de tal, el Señor me está mandando. Miren, hay cosas que son así, pero hay otras que no. Y le voy a decir por qué no espere eso con el compañero de trabajo, con el amigo, con el vecino. No espere eso porque en la Biblia está Mateo, al final de Mateo, 28 es, ¿sí? En Mateo, cuando la gran comisión, ¿qué dice? Que vayamos y hagamos discípulos. Entonces, ¿tenemos que esperar a que nos den un nombre? Bueno, eso puede suceder. Pero si no sucede, tenemos ya el encargo de hacerlo. Entonces, hagámoslo. Incluso si esa persona actúa de diferente forma. Es una persona... Nosotros, miren, a veces encontramos gente que mal encarada, gente que actúa mal, gente que se expresa mal, y gente que incluso nos dice directamente, nos dicen, cristiano, evangélico, le dicen. No, ustedes son esto, lo otro, y así, de una vez. Y entonces digo, no, ¿para qué me voy a arriesgar? Que me lo digan, pues, bienaventurados somos cuando nos dicen algo mintiendo, si estamos expandiendo, tratando de expandir el reino de Dios. Entonces busquemos las bendiciones. Para ellos van a ser maldiciones que van a proferir, pero el Señor las cambia en bendiciones. Y vamos a transformar una vida a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Ese es un Saulo, que no sabemos si a esa persona Dios la ha elegido como un instrumento. Es diferente. ¿Desde dónde está actuando Ananías? Pero el Señor, sigamos acá, el Señor le dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. De una vez le dice todo lo que va a pasar con Saulo. ¿Y qué hace Ananías? Dice la palabra, bueno, aquí al cambiarle su forma de ver las cosas, su forma de pensar, ¿no le recuerda eso que hay que renovar nuestra mente? ¿Sí? Cuando lo hacemos, bueno, voy. Así que Ananías fue al lugar exacto que le habían dicho. ¿Qué hizo ahí? El temor se transformó en obediencia. Y miren bien ese trayecto de temor a obediencia. Y fue con todo y lo que podía pasar. Su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro. Realmente, según quién era. ¿Qué tal si hoy encontramos una persona o un grupo de personas que se dedican y que pueden hacernos daño y nos mandan ahí? No digo nombres pero ¿qué tal si nos mandan? Vamos a ir. Ananías fue. ¿Y qué pasa? Encuentra a Saulo, lo encuentra, puso sus manos sobre él
como le había dicho el Señor, y le dijo, miren lo que hace Ananías. Y le dijo, hermano Saulo. No le dijo desde lejitos, dijo, Saulo, sé sano en el nombre. No, tuvo que ir a donde él estaba. Y le dice y se le acerca. Y no fue por miedo, fue porque el temor que se había convertido en obediencia, ¿sí? Ahora estaba actuando en fe. Se recordó que le dijo, es un instrumento. Y entonces, si es un instrumento de Dios, es mi hermano en la fe. Y Ananías le dice, hermano Saulo, ¿no? En fe. No era porque ya sé que no mira. Le digo, hermano Saulo, y me voy para atrás, por si, ¿verdad? No, en fe le dijo, hermano Saulo. El Señor Jesús le dijo, pero también había que cuidarse. El Señor Jesús le dijo, quien se te apareció en el camino, porque ya sabía que Saulo sí sabía a quién se le había aparecido y con qué poder se le había aparecido. ¿No le recuerda esto a las palabras de David frente al gigante? Vengo en el nombre de quién. O sea que no iba solo, él iba confiando, él iba en fe, actuando. Y le dice, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y además seas lleno del Espíritu Santo. Imagínense qué convicción la de este hombre. Pero ya se dieron cuenta. Señor, no, temor. Ve, voy, obediencia, fe, pero sobre todo humildad. Era humildad la que él, cuando le dice, yo por fe le digo hermano, porque el Señor ya me dijo que va a hacer con él, pero a la vez era un acto de humildad de Ananías. Estaba actuando conociendo sus límites. Eso es la humildad. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y cuando recobra la vista se levanta y dice, lo primero que hizo, un acto público también de fe. Él estaba siendo transformado. Mientras Ananías venía buscando la calle derecha, él estaba viendo en visión que ya venía ese señor llamado Ananías y estaba, su alma estaba siendo transformada. ¿Por qué? Habían pasado 3 días. 3 días en oscuridad. 3 días sin ver. 3 días que no sabía qué estaba pasando realmente. Solo se recordaba, soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Él fue el que oyó la voz junto a los demás. Entonces se levanta, recobra la vista y fue bautizado. Había sido bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y luego él como un acto público. Imagínense también cómo este hombre, Saulo, siendo quien era, y frente a los que perseguía, realiza un acto también de humildad. Se va a bautizar, conforme lo hacían los que él perseguía. Y el bautizarse es un acto público de decir, yo reconozco al Señor en público, aparte de todas las demás
consecuencias que hay. Miren, Ananías fue el puente entre la iglesia y el futuro apóstol Pablo. Sin un Ananías, seguramente hubiera sido diferente la historia de Pablo. Hubiera tardado más probablemente. El Señor hubiera usado a alguien más. Pero el Señor también sabe lo que hace. Utilizó a un hombre devoto, a un hombre que era conocido en ese lugar, para que fuera él el que después diera testimonio de lo que había pasado, además de lo que habían visto los demás, pero a él le iban a creer, a Ananías le iban a creer. El Señor sabe lo que hace, sabe cómo actúa. Por eso fue que él autenticó, confirmó que realmente Pablo se había convertido. Si hubiera sido otra persona, probablemente no le hubieran creído, pero a Ananías sí le creían. ¿Sí? Él confirmó la auténtica conversión de Pablo. Fue el instrumento que Dios usó para sanar la ceguera de Pablo y afirmar a Pablo en la fe. Lo que destaca aquí es la obediencia de Ananías. Lo que decía, si no actúa Ananías en obediencia, hubiera sido un poco más difícil la integración de Pablo a la iglesia, porque desde ahí comenzó a predicar. Es interesante ver cómo ese hombre enemigo decía, estos son blasfemos, ese nunca resucitó, y ahora él se paraba en las sinagogas y predicaba a ese Jesucristo que él había perseguido, por quien él había ordenado matar, por quien él había participado en las muertes de ellos, a quienes él arrastraba, dice, a la cárcel. Es que esa fue una conversión real. Una conversión real. Hay gente que a veces uno mira y por eso uno no debe juzgar. Yo he visto gente que ha sido conocida, me refiero a Guatemala, que están, y que lo peor que la gente dice, la prensa y todo, y de repente se desaparecen y aparecen predicando. Y mucha gente dice, no, eso es mentira. Ahí se va cubriendo. Y no, yo digo, si convirtió a Pablo, no va a convertir a una mujer, a un hombre que hacía esto y lo otro. Ese es Ananías, ejemplo. Miren, esto me gustó mucho. No todos vamos a ser Pablos, pero todos podemos ser Ananías. Todos, demostrando obediencia y humildad. Muchas veces nos gusta, digo como seres humanos, nos gusta que nos vean. Mucha gente le gusta, y hay gente que va más allá, le gusta ser el centro de la atención en algún lugar y quieren que solo Maritza se ríe porque sabe que yo no comulgo con esas personas así, que son, no sé por qué, tal vez porque yo soy tranquilito, un pan de Dios, no me gusta. Pero hay gente que le gusta eso, y gente que busca fama, que lo vean, sí, pero hay gente que no. Hay gente, miren, detrás de un Pablo hay un Ananías que oró en secreto. Detrás de una persona que sobresale, que no busca eso, hay alguien que estuvo orando en secreto. Sirvió para restaurar. Nosotros podemos servir para restaurar a otros. ¿Cuántas veces
podemos buscar hacerlo. ¿O solo pensamos en nosotros? Porque si solo pensamos en nosotros, en ser restaurados nosotros, no estoy diciendo que esté mal, pero eso sí nos puede demostrar en qué etapa del crecimiento espiritual estamos. ¿Quiénes son los que en la vida normal, biológica, solo buscan para ellos, solo miran ellos? Los niños están creciendo. Préstame tu carrito, es mío, dice. Sí, los niños. ¿No será que somos todavía niños ahí? Tenemos que examinar eso para restaurar a otros, confirmar el llamado de Dios a alguien más, no necesariamente a nosotros. Quisiéramos ser nosotros, pero si el Señor escoge a otro, pues es Él sabe. Él sabe. Ananías comenzó a juzgar a alguien por su pasado. Dios veía el futuro. El futuro era, Dios estaba viendo un misionero, un apóstol, a un escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Ananías entendió y aceptó la corrección que el Señor le hizo. Estás viendo esto, estás viendo todo lo que ha hecho, pero mira, Él va a hacer esto, un instrumento. Ananías entendió. Leo lo que dice acá: Dios puede usar a personas aparentemente desconocidas para cumplir propósitos grandes, enormes en su obra, en su reino. Ananías sí participó del comienzo del ministerio de Pablo. Pablo, que por cierto después comenzó a usar su nombre romano, era un ciudadano romano. Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano. Cuando Dios nos mueve a acercarnos a alguien difícil, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a Dios? Tenemos que buscar eso. Cuando alguien nos ha tratado mal, perdonamos. Cuando nos llama a restaurar una relación. Cuando nos pide que vayamos a ayudar a una persona problemática. No, ese no, Señor, es del paso, ese que vaya a otro. Yo no, ese es bien problemático, es bien problemática. No sabes si ahí hay un instrumento de Dios y te están dando la oportunidad de actuar como Ananías. Actuamos como Ananías cuando Dios nos llama a servir de alguna forma que a veces nos da temor. ¿Sí? Como enseñar, como predicar, como hablar de Él. Miren, el Señor nos cambia, nosotros no sabemos lo que tenemos acá, desconocemos, pero lo que debemos de saber es de que Dios nos ha puesto un espíritu de amor que vence todo temor. Muchos dicen, no, es que pararse a predicar, no. Señor, yo me acuerdo que yo hace muchos años, a mí me costaba hablar en público, 6, 7 personas y yo ya mejor me quedaba callado. ¿Sí? En la casa me mantengo callado, pues, pero ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero no, yo estoy hablando en público. Pues lo digo para no hacer bulla, ¿no? O sea, por eso, no me estés viendo así. ¿Sí? A veces uno dice, no estoy preparado para esto. El Señor nos da las palabras realmente.
El Señor nos dice qué hacer. Él nos respalda. La iglesia desconfiaba de Saulo, pero Dios lo estaba levantando en ese momento como un apóstol, ¿verdad? Para terminar, traigo esto. Dios no solo levanta grandes predicadores, también levanta personas obedientes que vencen el temor y ayudan a levantar a esos predicadores. Por eso es de que cuando miremos a alguien que nosotros podemos juzgar, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que no se levanta, que lo miramos alejado del Señor. Yo tengo un pensamiento, siempre lo he dicho, el que está en un vicio, en una adicción, en una situación alejada, supuestamente, y según nosotros, de Dios, esa persona tiene algo que hacer relevante en el reino de Dios. Y el enemigo se ha encargado de distraerlo, de tenerlo ahí. No nos cansemos. Oremos, oremos, oremos por esas personas. Puede ser un amigo, un familiar. Recordemos en dónde estábamos nosotros. Tal vez no todos tenemos la misma historia, pero el Señor nos cambió, nos ayudó y de repente Él dijo, bueno, aquí. Y así podemos nosotros ser igual que Ananías, buscando levantar a alguien que va a tener un ministerio. Si no un ministerio grande, no sabemos. Público, grande, no puede ser, pero también puede ser un ministerio que en silencio vaya avanzando, haciendo avanzar el reino de Dios. En silencio, preparando. Probablemente salga de ahí y vaya siguiendo esa enseñanza y a través de él tal vez no va a convertir a otros, pero el Señor, el Espíritu de Dios sí, y probablemente que está siendo enseñado luego va a ir a enseñar a otros y de ahí va a salir alguno que vaya a hacer una obra de Dios importante en algún lugar. Esto me gusta mucho. El mundo recuerda a Pablo, el apóstol. Ananías, de Ananías lo pasamos rapidito, como quien dice, y sí, había uno, ¿cómo se llamaba? Algo así se llamaba. Ni nos recordamos del nombre y a veces lo confundimos con el otro Ananías. Ananías y Zafira, ¿verdad? Lo confundimos, no, ese era otro. Sí. Pero Pablo sí. Y hay personas que hay tanto que hablan del apóstol Pablo, que Pablo aquí, no, hombre, pero es que él escribió varios libros y hay que mencionar quién escribió los libros. De Ananías no, pero ¿saben quién? El mundo recuerda a Pablo, pero ¿saben quién recuerda a Ananías? El Señor, el cielo. Ananías es famoso allá. ¿Qué tal cuando lleguemos allá? Pablo, ¿qué tal? Qué gusto. Yo creí que eras más alto, Pablo, pero no importa, ¿qué tal? Mucho gusto. No, yo me voy a acercar primero a Ananías. Ya sí soy. Ananías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo leí. Mira, yo hablé de vos. Fíjate. Hablé de vos porque casi nadie hablaba de vos. Pero aquí se te tiene en gran estima. Aquí sos el más pequeño, el que vino a servir, es el más grande en el reino de los cielos. El milagro que Dios hace en una persona comienza en otro, en la obediencia de otro. Claro, la persona tiene que obedecer, pero comenzó en la oración de una madre, de un amigo. Miren, la oración es bien importante.
La oración se queda en las cuatro paredes, porque nadie más la va a oír, pero allá sí se queda con relación a nosotros los humanos, pero con relación a Dios, Él sí la oye. Y la oración es poderosa. La oración de una madre es poderosa. Yo sé, mi mamá ha orado por nosotros. Y cuando mis hermanos estaban en el mundo, orábamos con mi mamá. Sí, vieran. Madrugadas, ¿verdad, mamá? No de ella. Y mis hermanos oraban por mí también. La oración de una madre, lo digo por mi mamá y también por mi esposa. No les voy a contar todo, pero una vez mi hijo iba a hacer algo y me dijo, no lo va a hacer. ¿Y por qué? Le digo yo. Le estoy pidiendo al Señor, me dijo, que lo haga. Que no lo vaya a hacer, me dijo, como Él está planeando. Y de ahí mi hijo se me acerca y me dice, mira, vos quiero ir a tomarme un café con vos y podemos platicar. Está bueno, le digo yo, vamos. Y fíjate que estoy planificando hacer esto y esto y esto. Y a mí me dio risa. Yo le conté a mi mamá, me dijo, pero mi mamá, ¿sabes qué me dijo? No, no lo vas a hacer. Y yo estoy orando, le dice que le dijo, para que no lo hagas. Y entonces, les voy a decir cómo le respondí yo a él. Y con todo, lo hago con mucho cariño, pero le dije yo, tened cuidado, esa vieja cuando ora, cosa seria, le dije yo, tened cuidado. Y a él se comenzó a reír, pero fue cierto, ya no lo hizo. Otra vez estaba afuera, él y me dijo, no, estoy orando. 1 año le doy. Y yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? Pero como ya conocía la peligrosidad de la señora, así pasó. La oración de una madre es poderosa. Ya no digamos la del padre, ¿verdad? Dios nos invita a que busquemos de Él. Nos invita a que actuemos por otros. El mensaje central de esto es, oremos por otros. Obedezcamos a Dios y oremos por otros. Porque ellos necesitan de un impulso que nuestra oración les va a dar. Y nosotros ni siquiera pero cuando lo miremos, la miremos en la iglesia o transformado, cambiado, y nos va a decir gracias, Señor. Y nadie le va a buscar a uno para agradecerle, no hay necesidad, pero uno va a estar satisfecho. Uno va a estar bien satisfecho. Pero sobre todo, a los que creemos, esa persona, esa otra persona, por quien oramos, quien dedicamos tiempo, ¿saben qué va a pasar? El Señor lleva una cuenta y dice que hay una corona, otra piedra, otra piedra, otra piedra. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso con otros y nos quiere usar a cada uno para bendición de otros. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde porque tú nos permites ver tu obra. Nos has dejado ejemplos escritos en tu palabra y nos permite, Señor, que esos ejemplos los pongamos en práctica ahora para que veamos tu bondad, tu dirección, tu misericordia, Señor. Permite que seamos instrumentos
para que otros lleguen a ti, Señor, y a hacer el trabajo que les corresponde en tu reino. Permite, Señor, que nosotros nos llenemos de tu amor y venzamos todo temor, Señor. Y permite también que tengamos discernimiento y que podamos, Padre, actuar en fe cada día, Señor. Y que tu palabra, Señor, no se quede solo en nuestra cabeza y en nuestro corazón, sino que baje, Señor, a nuestras manos y a nuestros pies para que la pongamos en práctica, Señor, cada día. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu regalo de la vida y de la paz que tú nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.